la especialidad. Y del grupo con el que cursé, pues a tres. Veo que a tres nos convenció. Ah, bueno. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí. yo en la Boca llevé el taller de control y pues me gustó los PLCs La y diferencia es que en las vocacionales sí tienen equipo, ¿eh? Aquí en ESIME no hay equipo, ¿eh? oh, Esa es la gran diferencia. Aquí lo que vamos a encontrar es demasiada teoría y específicamente mucho algoritmo matemático para control, ¿sí? De hecho, la parte fuerte que ustedes verán en el noveno es cuando les den control no lineal, cuando les den lógica difusa y redes neuronales. Es una parte muy matemática y que toda esa la podemos llevar en programación hacia procesadores, independientemente que tendríamos que hacer las interfaces para los sensores y las interfaces para la potencia, ¿no? Entonces vamos a ir separando. Y hay una parte que es fundamental, de donde hacemos el análisis de procesos, que es instrumentación de procesos, y es entender cómo se comportan las variables, ¿sí? Entendiendo que las variables pueden ser temperatura, presión, flujo, nivel, pH, cualquier cosa, ¿no? Y cómo nosotros la podemos medir y cómo la queremos nosotros controlar y qué es lo que queremos hacer con ello, ¿no? ¿Alguien más que tomó la decisión de venirse a esta especialidad? Yo la tomé por mi profesor de espacio de estados. Ajá. Nos explicó un poco de control y me agradó, y también el profesor de sistemas y señales. Ajá. Muy bien. ¿Quién más? Eh, Sí, diga. ¿Iba a comentar algo más? no, Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo la tomé porque es algo que me gusta desde que voy en la secundaria. Ajá. Bueno, en la secundaria llevé taller de electrónica, pero era más enfocado a la robótica. Sí. Entonces veíamos mucho control desde que iba a la secundaria, entonces me gusta mucho. Perfecto, ya tiene vocación. Bien. El área de control es una de las áreas más extensas que se pueden imaginar, ¿sí? Yo de siempre les he dicho que quien egresa de la especialidad de control, ojalá sepa el 1%. Es un área extensamente grande, ¿sí? Involucra una gran cantidad de conocimientos, involucra mucha decisión por trabajar, ¿sí? Por aprender por sí mismos, ¿sí? Otra de las características que para mí sí es bien claro manejarles y que que entiendan qué es lo que va a pasar. Cuando ustedes egresen, no saben nada. Van a salir a aprender, pero van a tener una gran cantidad de conocimientos para aprender muy rápido, ¿sí? Y de ahí los va a llevar a ser, cuando ustedes digan que son muy buenos en control, va a ser entre un periodo de 4 años a 10 años. Ahí es donde empezamos a realmente entender, aprender y poder atacar cualquier problema, el cual lo queramos controlar, ¿sí? Es un área sumamente extensa, abarcamos muchísimas cosas y, y se va especializando cada quien en un área, ¿sí? Por lo extenso que es. La gente que puede tener un conocimiento bastante completo de lo que es todo el control en sí, normalmente tiene más de 10, 15 años de experiencia, ¿sí? Es un proceso bastante interesante a quien está acostumbrado a satisfacer su ego, ¿sí? Los ingenieros somos, nuestro ego es lo más importante, entendiendo que nuestro ego es tener esa capacidad de hacer algo que no cualquiera hace, ¿sí? De comprobarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de hacer cosas que parecen difíciles o muy complejas. Con el tiempo empezamos a entender y cada vez razonamos mucho más rápido. El ser ingeniero es razonar, pensar, ¿sí? Primero hay que entender claramente un problema. Para entender un problema debemos entender su proceso, ¿sí? Y ya que entendimos su proceso, empezamos a hacer un análisis de qué vamos a hacer con esto, ¿sí?
En mi opinión, una de las carreras más completas que hay a nivel ingeniería es la de comunicaciones y electrónica. Cubrimos muchas áreas, tenemos muchos conocimientos básicos de una gran cantidad de las 5 principales áreas de la electrónica, que son las 5 especialidades que se manejan, ¿sí? Bien, entonces, esta materia, la que vamos a abarcar nosotros, que es control analógico, ¿qué entienden ustedes por control analógico? A ver si tiene alguien una idea. Porque también van a llevar control digital. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál sería la diferencia entre manejar control analógico y manejar control digital? Que en el analógico las variables pueden tomar muchos valores de forma continua. Hablaríamos de valores analógicos, ¿sí? Y en digital, control digital. Lo que yo pregunto no es que lo sepa, ¿no? Sino quiero tener una idea de por dónde anda su idea de esto, ¿sí? No necesariamente tiene que contestar con una respuesta cierta, ¿sí? O verdadera, sino para irlos ubicando en qué idea tienen o en cómo están pensando qué es esto, ¿no? Y de aquí ya podemos entonces empezar a definir por qué vamos a tener esas dos materias, una de control analógico y una de control digital. Es similar a la diferencia entre electrónica digital y electrónica lineal. Exactamente. Uno es con electrónica lineal, que es control analógico, y la otra es control digital, que lo hacen con procesadores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bien, cuando manejamos control analógico y es electrónica lineal, vamos a manejar con operacionales, ¿sí? Vamos a hacer controladores con operacionales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con control digital? Lo van a meter a un procesador, ¿sí? En sí usan ustedes actualmente microcontroladores. Entonces, nosotros vamos a irnos directamente al funcionamiento en función del tiempo, ¿sí? Si yo lo puedo manejar en función del tiempo, todo lo que yo quiera ver, lo puedo ver en un osciloscopio en el momento que está sucediendo. Esa es la diferencia. Será lo mismo, pero nuestro enfoque es, yo quiero ver las respuestas en tiempo. A mí lo que me interesa es el tiempo. Siempre me va a interesar qué pasa con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo real está en función del tiempo. Nosotros podemos trabajar en Laplace, podemos trabajar en Fourier, podemos trabajar transformada en Z, y para todos ellos siempre vamos a sacar una transformada inversa. ¿Para qué sacamos una función de transformada inversa en esos planos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué siempre usamos la transformada inversa? Específicamente en Z, lo que hacemos es pasarlo a ecuaciones de diferencias. ¿Por qué regresamos siempre al tiempo? No hay ninguna idea, algo que se les ocurra. Bien, porque el mundo real estamos en función del tiempo, ¿sí? Todo lo vemos en función del tiempo. Cuando trabajamos en función del tiempo, ustedes trabajaron ecuaciones diferenciales. Creo yo que cuando llevaban ecuaciones diferenciales fue uno de los temas para algunos muy complejo y difícil de entender, y sobre todo difícil de resolver. ¿Qué hicimos nosotros para que no trabajar con ecuaciones diferenciales? Cambiamos de plano, ¿sí? Nos cambiamos de dimensión y nos fuimos a una transformada en Z, ¿sí? Trabajamos con transformada en Z porque me interesa conocer desde 0 hasta infinito. Sin embargo, también trabajamos desde menos infinito a infinito. Cuando trabajé de menos infinito a infinito, lo trabajé en Fourier, en transformadas de Fourier, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen nuestros compañeros de comunicaciones? Las señales las manejan en Fourier porque ahí sí estamos trabajando de menos infinito a infinito, ¿sí? Cuando en ambas, tanto en Laplace como en Fourier, lo quiero meter a un procesador, yo nada más tomo muestras. Entonces hago sistemas muestreados, ¿sí?
Y esos sistemas muestreados, yo no tengo ya un proceso continuo. Ya vienen a ser unas muestras que le damos un determinado tiempo, cada cuando quiero tomar una muestra. Tal vez por ahí ya les comentaron que nosotros cuando trabajamos en sistemas discretos, que estamos trabajando en sistemas muestreados, que es cuando ya le metemos a procesadores, trabajamos mucho con el criterio de Nyquist, que él nos dice que debo de tomar 2 muestras por la máxima frecuencia. Pero la máxima frecuencia, a costo inverso, tengo una constante de tiempo, ¿sí? Que esa es la que me dice cada cuánto tiempo debo de tomar una muestra. Eso me dice el teorema de Nyquist. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos control, no tomamos 2 muestras, tomamos 4 o 5. Nos interesan los transitorios, ¿sí? Que los transitorios en control son mucho problema. Los transitorios en control vienen y casi siempre los vamos a encontrar en la variable analógica, ¿sí? Las variables analógicas es donde están trabajando los sensores y ahí ocurren muchos transitorios. Esos transitorios se deben a efectos electromagnéticos. Entonces, esos efectos electromagnéticos yo los debo de minimizar. Entonces, por eso hay una materia que se llama adquisición de datos, para ver cómo adquiere un dato y que llegue real, confiable y veraz. Entonces, todo lo vamos separando porque son áreas muy complejas, son teorías muy interesantes y ahí trabajamos. No es lo mismo trabajar una variable que me está llegando analógica a una variable que me está llegando digital. Cuando hablo de una variable analógica, quiere decir que tengo un sensor que es analógico y que la voy a enviar en una señal analógica. Si la mando en una señal analógica, le mando de 4 a 20 miliamperes. Una de las tendencias ahora, y que casi mucho se está manejando, sin embargo, no está en su totalidad, es que yo tengo la variable, la voy a meter inmediatamente a un procesador, ¿sí? Para evitarme los problemas de una señal analógica y lo voy a digitalizar. Entonces esa señal digitalizada, que es un sensor, es una variable de proceso, la voy a mandar en un protocolo industrial, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en protocolos industriales, estoy entrando en comunicaciones, ¿sí? Si voy a manejar protocolos industriales, los voy a hacer a nivel maestro-esclavo. Esto es de que los maestros casi siempre los nombramos como un PLC hacia los sensores, ¿sí? Sin embargo, esas señales también las puedo mandar a los actuadores. Y ahí entramos en todo lo que es adquisición de datos. ¿Quién adquiere datos? Los controladores, los actuadores, los sistemas de control distribuidos, sistemas de control supervisorio, una SCADA, ¿sí? Infinidad de sistemas. Pero tengo que manejar señales, ¿sí? Eso es lo que manejamos. Entonces manejamos señales analógicas, manejamos señales digitales. Tengo señales analógicas digitales, señales analógicas, señales analógicas de entrada, señales analógicas de salida, señales digitales de entrada, señales digitales de salida. Cuando hablo de una señal de entrada de control, siempre que diga una señal de entrada de control, que puede ser analógica o digital, hablo de sensores. Cuando hablo de una señal de salida, ya sea analógica o digital, hablo de una variable de control, es lo que me entregan los controladores, ¿sí? Entonces empezamos a manejar otra terminología con la cual nosotros nos empezamos a entender, ¿sí? Entonces, y todo lo que manejamos nosotros como protocolos industriales, lo manejamos basados en el mapa de memoria de PLCs. ¿Por qué lo manejamos en mapas de memoria de PLC? Porque un PLC fue el inicio de la digitalización de todo el control, cuando apareció el primer procesador, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí se vienen a desarrollar los PLCs, y como esa es la base de los PLCs, se sigue manejando esa lógica de manejo. Actualmente las empresas muy grandes manejan mucho protocolo, ¿sí? Y los protocolos industriales los usamos para maestros esclavos, pero cuando me quiero comunicar con maestros a servidores, manejo Ethernet, ¿sí? Entonces cambiamos las características de la comunicación, ¿sí?
Entonces ahí, si ven, va a ser algo bastante extenso lo que tienen que aprender en 2 años. ¿Qué es lo que nosotros vamos a definir entonces ahora y hacia dónde nos vamos a ir orientando? Cuando hablamos de industria, cuando hablamos de todo lo que es manufactura, todo lo que es producción producción de ya sea de equipos, de productos, etcétera, casi la mayoría de los controladores que vamos a encontrar a nivel industrial son con control clásico, ¿sí? Si hablamos de control clásico, ¿sí?, entonces vamos a encontrar controladores que van a ser on-off con histéresis proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral derivativo, ¿sí? Ahí entramos en esa área. Cuando nosotros nos metemos muy fuerte y queremos hacer algoritmos más complejos, entramos en mecatrónica y robótica, pero ya son para algo muy dedicado. Entonces, si voy a trabajar en lo industrial, voy a utilizar algoritmos de control clásicos, que son los que voy a manejar, y es lo que casi trae un PLC adentro. Ahí los programamos, los configuramos. No los programamos, configuramos. Cuando ustedes egresen, pocos van a entrar en diseño. La mayor de las veces lo que hacemos es configuración de equipo. Lo vamos a configurar, le vamos a dar las características que nosotros queramos. ¿De qué dependen las características de un estudio del proceso, de un estudio de la variable? ¿Qué características quiero que tengan? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a modificar sus respuestas, ¿sí? Pero si voy a modificar las respuestas, entonces las trabajo en el tiempo, ¿sí? Porque el mundo real se mueve en el tiempo, ¿sí? Entonces todo ya lo regresamos al tiempo. Eso es lo que hacen los controladores, hacer una modificación de una respuesta y que yo la pueda ver en el tiempo. Eso es lo que me interesa. Cuando yo trabaje con control analógico y que trabaje con integrados de operacionales, los voy a hacer mis diseños, los conecto a mi osciloscopio y voy a poder ver qué está pasando. Voy a poder modificar sus parámetros. ¿Quiénes serían esos parámetros? Puedo modificar el proporcional, puedo modificar el integral, puedo modificar el derivativo y tengo que ver cómo responde, ¿sí? Eso nos lleva a entrar en lo que llamamos sintonización de controladores, o que en unos textos también le ponen entonación de controladores. Hay que sintonizarlos, hay que ponerlos a que hagan lo que nosotros queramos, ¿sí? Esa es la idea. Todos los algoritmos, por complejos que sean, esa es su función principal. Hacer una modificación de la respuesta y que los sistemas trabajen a las necesidades del proceso, ¿sí? Por eso hacemos un análisis de procesos, por eso hacemos un análisis de variables, entender la variable, cómo se comporta la variable, qué características me da cada variable. Por ejemplo, si hablo de la variable de temperatura, la variable de temperatura decimos que tiene inercia, ¿sí? ¿Por qué decimos que tiene una inercia? Y decimos también que es inherentemente derivativa. Porque aunque ustedes quiten la fuente de calor, el sistema se sigue calentando, porque lleva una inercia. Entonces se hace derivativo por la constante de tiempo tan grande que tiene, ¿sí? Contrario a lo que manejamos en presión. La presión es la variable más rápida, ¿sí? La presión la puedes perder en segundos o en milésimas de segundo. Pero también la presión me causa otro problema. Me va a producir muchas perturbaciones, ¿sí? Y esas perturbaciones me generan transitorios. Todo esto, ¿en qué me afecta? Esto me afecta en la parte eléctrica, en la parte electrónica. Me afecta en cómo funcionan los equipos que me venden. Entonces, cuando yo compro un equipo, lo configuro y debo de analizar mi variable, debo analizar mi proceso,
tomar decisiones para darle la configuración mejor para que funcione, ¿sí? Esa es una de las partes que vemos. Independientemente de que si yo quiero centralizar toda la información, lo tendré que llevar a un cuarto de control, donde tendré toda la instrumentación virtual, entendiendo que la instrumentación virtual es un lazo de proceso, ¿sí? El cual yo lo voy a representar en pantallas, ¿sí? Entonces tenemos en los cuartos de control pantallas, actualmente son de 60 pulgadas, ¿sí? Hay una norma, no la recuerdo ahorita, pero hay una norma para todo esto, hay norma de colores, hay todo lo que tengo. Y yo puedo tener un DTI, un diagrama tubería instrumentación, o puedo tener tal como se ve el proceso, casi muy parecido, y allí me está dando los valores que están viendo cada uno de los sensores. Puedo tener otra pantalla donde tengo todas las señales, cómo se están comportando, ¿sí? Cómo está cambiando la variable de proceso, qué está haciendo el controlador, cómo se está comportando la variable de control, cómo se está comportando ahí el error, ¿sí? Y todo eso lo puedo ver. Eso lo tiene el operador del cuarto de control, y hay otras pantallas y otro teclado que llamamos de ingeniería que solamente lo manejan los ingenieros. Y ahí es donde son los únicos que pueden modificar los controladores. El operador solamente puede ver qué está pasando. Si ocurre una alarma en cualquier lazo, inmediatamente el sistema hace que aparezca el lazo en la pantalla y me esté dando valores, esté viendo, sea alarma, puede ser alarma visible o audible, ¿sí? Inmediatamente. ¿Qué es lo que hace el operador que está en el cuarto de control? Toma el radio y le avisa al operador que esté en campo, que es el que anda en la planta, y le dice que hay un problema en qué parte. Tiene que revisar qué es lo que está pasando, porque el sistema no puede revisar todo, aunque actualmente se mete mucho en todas las plantas lo que es un CCTV, que es un circuito cerrado de televisión, para poder monitorear también qué está pasando, ¿sí? Pero tiene que haber, están los operadores. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor está funcionando mal un sensor, un actuador, que algo pasó, el montacargas y rompió un cable de algo, entonces él tiene que arreglar rápido eso. Ahí debe de haber siempre en planta, cuando ya son grandes, un programador, y entonces el programador entrará al PLC que está en línea, inhibirá una parte del programa para que siga la producción y no se pare, ¿sí? Las plantas no paran, ¿sí? Cuando tienen producción día y noche. Entonces, lo que menos quiere un industrial es que tengas un paro de emergencia. Un paro de emergencia es porque tuviste un problema en la planta y vas a parar la producción. A ellos pierden mucho cuando paras la producción. Eso es lo que más preocupa. Entonces el control debe estar trabajando muy eficiente, ¿sí? Que es diferente a tener un paro programado. Los paros programados los hacemos para dar mantenimiento. Entonces las plantas te dicen cuándo puedes dar tu mantenimiento, cuándo puedes hacer actualizaciones, cuándo puedes hacer correcciones, ¿sí? Reparaciones. Entonces ahí vamos trabajando sobre todo eso, y esto se va creciendo como no tienen idea. Es un área extensamente grande. Hay una parte que llamamos, y que lo tienen que ver en instrumentación, es estrategias de control. Las estrategias de control es cuando tenemos control multivariable, ¿sí? Cuando tenemos control multivariable es porque hay varias variables que están involucradas para que una variable funcione bien. Y ahí metemos estrategias de control, ¿sí? Las estrategias de control casi siempre están desarrolladas para lo que son controladores de control clásico. Si hablamos de controladores de control clásico, estaríamos hablando de on-off con histéresis, hablaremos de un proporcional, un PI, un PD o un PID, ¿sí? Pero entonces tenemos control, que es el que manejamos en robótica y mecatrónica, ¿sí? Que para una sola variable yo utilizaría a lo mejor un PID. ¿Quién puede trabajar mejor que un PID? Una red neuronal, ¿sí? Ese me trabajaría mucho mejor. ¿Qué pasa entonces cuando tengo un control multivariable donde hay varias variables que están involucradas para manejar una sola variable y que depende de la variación de las otras variables para el comportamiento de alguna variable?
Eso para mí ya es un control multivariable. Entonces yo cuando tengo un control multivariable, en el control clásico manejo estrategias de control. Cuando yo lo meto en el concepto de robótica o mecatrónica, yo meto un control difuso, ¿sí? Entonces yo puedo hacer ya para robótica y mecatrónica un control neurodifuso y le doy una gran precisión, ¿sí? Una muy alta precisión al sistema, ¿sí? Aquí hay dos palabras que tenemos que tener bien claro. Yo puedo manejar precisión y puedo manejar exactitud. Cuando hablamos en instrumentación electrónica, usamos la palabra de exactitud y precisión. Si hablamos de instrumentación industrial, solamente aparece la palabra de exactitud y utilizan sensitividad como precisión, ¿sí? Las nomenclaturas cambian según en qué área o en qué tipo de análisis está haciendo. Yo puedo hacer un análisis del proceso en base a la instrumentación electrónica, lo puedo hacer en base a la instrumentación industrial y voy a encontrar cambios de nomenclatura. Esos cambios también los voy a ver reflejados cuando lo vea en áreas de comunicaciones y en áreas de computación, ¿sí? ¿Por qué hablo manejar áreas de computación? Porque actualmente todos los equipos están hechos con procesadores, entonces son computadoras. Entonces todo el equipo industrial es una computadora con la que trabajo, por eso necesito conceptos de computación. Cuando yo las quiero comunicar, entonces estoy manejando comunicación, estoy manejando redes de comunicación, por eso me interesa conocer bien todo lo que son estas áreas. Si lo ven simplemente así, en una forma sencilla, para que tú seas un buen ingeniero en control, tienes que ser muy bueno ¿en qué? En electrónica, en computación, en comunicaciones y saber control. Toda la que es la teoría de control, ya sea control clásico o el control que utilizamos de alto nivel, que sería para mecatrónica y robótica, ¿sí? Ese es hacia nosotros nuestra área de trabajo. ¿Alguna duda, pregunta de esta muy breve semblanza? ¿No? ¿O se me durmieron todos? No, profe. No, ninguna. Bien. Vamos a hablar entonces, ya que están algunos de ustedes, casi la mayoría, de qué está pasando, qué es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? La materia de control clásico, de control analógico, vamos a trabajar solamente con control clásico, ¿sí? Toda la teoría de control clásico está basada en la materia de señales y sistemas. Toda la teoría de señales y sistemas del control clásico es la que vamos a aplicar para control analógico, ¿sí? Si hablamos de control analógico, entonces vamos a decir que vamos a trabajar con operacionales, ¿sí? Vamos a manejar el operacional más común, el 741, ¿sí? Creo yo que en sexto les hablaba mucho del 741, es el tema de los principales que ellos se manejan ahí, ¿sí? Empezaron a manejar procesadores para poder trabajar con esto, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando con operacionales. Al final vamos a requerir para la última práctica probablemente unos 8 o 10 operacionales, puro 741, que vamos a manejar. Los voy a evaluar con prácticas, ¿sí? Entonces, primer práctica. Yo voy a hacerlos que ustedes trabajen con un sensor, ¿sí? Voy a trabajar con la variable de temperatura. En mi opinión es la más fácil de manipularse y que podemos ver todos los efectos que ocurren con control analógico. Entonces vamos a requerir trabajar con temperatura. Para manejar temperatura vamos a usar un sensor que es muy común y creo que probablemente ustedes ya lo hayan usado algunos. Vamos a usar un LM35, ¿sí? En su versión más barata, no necesitamos comprar un caro. En la versión más barata, que ese es el M35D, ¿sí? Necesitamos un LM35 y por lo menos van a necesitar unos 2 operacionales para empezar. Yo les recomendaría que compraran unos 10 por los que vayan quemando y por los que vamos a ir usando, ¿sí? Entonces vamos a usar puros operacionales para hacer todo esto. ¿Por qué lo vamos a manejar?
Porque cuando tengan ustedes sus circuitos, los van a tener que meter a osciloscopio. Ahí los voy a evaluar cómo está funcionando cada uno de esos circuitos y si están funcionando bien, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que trabajar. Recordemos que según las indicaciones que tenemos de la dirección, nosotros vamos a estar en virtual, por lo menos hasta el primer departamental, ¿sí? Se supone que después del primer departamental se evalúa y probablemente ya sea totalmente presencial. Por el momento, ahorita el inicio va a ser virtual hasta unas 2, 3 semanas y en 2 o 3 semanas entraremos al laboratorio. Se van a hacer así las prácticas en laboratorio, ¿sí? Entonces, lo que pide el requisito que nos están pidiendo es que que vaya la mitad del grupo. Afortunadamente, ustedes son 14, irían 7 una semana y a la siguiente semana irían 7. Implica que ustedes tienen que trabajar mucho en casa para que la única vez que van a entrar las pocas veces que van a entrar al laboratorio tengan todo hecho y ahí corrijan muy rápido. Y yo los pueda asesorar para que eso funcione, ¿sí? Bien. La primera práctica que quiero que hagan va a ser un control on-off con histéresis, ¿sí? Es un control on-off que es prender-apagar, ¿sí? Y va a ser un on-off con histéresis. Segunda evaluación, van a hacer un control proporcional, donde ya empezamos a hacer eso, pero ahí implica manejo de potencia. Vamos a tener que manejar PWM y todo va a ser analógico, ¿sí? Y empiezo a manejar la potencia. Yo ya empiezo a ver qué está sucediendo con los controladores. Yo empiezo a entender qué es una variable de proceso, qué es una variable de control, qué es el error, cómo se está comportando, cómo lo puedo corregir, cómo lo puedo hacer que eso sea mejor su respuesta. Y la tercera evaluación es un proporcional integral derivativo, ¿sí? Esas van a ser las 3 evaluaciones. Implica que en esas 3 evaluaciones son circuitos que deben de funcionar bien y que cuando yo haga las preguntas me deben de contestar la teoría. ¿Por qué se está comportando así? ¿Qué efecto bajo toda la teoría matemática está sucediendo? ¿Sí? Si funciona bien su proporcional integral derivativo, entonces podemos hacer sintonización. Si su circuito proporcional integral derivativo no funciona, no pueden hacer la sintonización. Hacer sintonización es lo que trabajamos afuera, en la industria. Por eso ya te pagan. Saber sintonizar controladores, ¿sí? Entonces nosotros podemos implementar, cuando se hace la puesta en marcha de una planta, ya la pusiste, ya funciona, todos somos felices, se ve que se mueve. Ahora, sintonízalos. Haz que trabaje lo mejor posible el proceso para que yo no tenga problemas de paros de emergencia, ¿sí? A eso he enfocado, a desarrollar esto. ¿Cómo lo veo? Si funciona, no funciona, está funcionando bien, todo lo voy a meter en un osciloscopio. Me van a entregar un reporte donde viene la teoría, qué interpretaron ustedes, cómo hicieron sus cálculos, ¿sí? Una fotografía del osciloscopio, ¿sí? Y que me den una interpretación de las gráficas de osciloscopio. ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Por qué hay esas variaciones? ¿Por qué se despega a veces mucho? ¿Por qué a veces no se despegan las señales? Porque no se despegan, se separan, ¿sí? Y empezaremos a entender el funcionamiento de un controlador. Ahí ese es, por eso manejamos un control analógico. Y voy a hacer una aclaración. ¿Desde cuándo a nivel industrial no se usa control analógico? Desde los fines de los años 70 del siglo pasado, ¿sí? Estamos hablando que es una tecnología de más de 50 años que ya no se usa. Pero para propósitos didácticos y de escuela me permite ver muy rápido los efectos que ocurren, ¿sí? ¿Qué está pasando en el momento? ¿Sí? Pero en el mundo real, en tiempo, en función del tiempo. Cuando nosotros hacemos sintonización de controladores, trabajamos con osciloscopio para ver la respuesta, qué está ocurriendo en ese momento,
¿sí? Por eso se maneja esta materia, para que cuando tú estés en planta lo puedas ver en el momento y sepas por qué lo hago así, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, bueno. ¿No? Bien, entonces tendríamos que ver eso. Van a estar, ya les estoy comentando ahorita, vamos a necesitar que compren un LM35, que se compren unos 10 operacionales 741. Las componentes pasivas será conforme vayan utilizando. Vamos a utilizar potenciómetros. No compren Trimpod. El Trimpod no me funciona. Los que tengan posibilidades, porque ya son caros, usen no usen, no son Trimpod. Se me olvidó el nombre. Los otros, ¿Logarítmicos? No, los que son abiertos, los más baratos. Preset, no usen preset. Los que tengan los recursos, si pueden comprar Trimpod, cómprenlos. Son caros, valen como 25, 30, no sé. La última vez estaban 25, ahorita con la pandemia que todo ha subido, a lo mejor están mucho más caros, ¿sí? Los Trimpods son muy buenos, pero son caros, ¿no? Si no, usen un potenciómetro tradicional de los metálicos que vienen totalmente sellados y tienen su perilla, con ese me funciona. Vamos a usar para la primera práctica un relevador. Todo lo vamos a usar con fuentes simétricas, ¿sí? Vamos a usar fuentes simétricas de más menos 12, es lo mejor para trabajar para escuela, más menos 12. Todo lo que vamos a hacer está adaptado para escuela, ¿sí? No quiere decir que así se use en la parte industrial, iremos haciendo los detalles de qué usamos en la industria y qué no usamos en la industria. Aquí estamos en la parte didáctica, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no usamos en la industria, ¿sí? Entonces espero que en la escuela es lo más común que vas a encontrar, pero a nivel industrial nunca lo vas a encontrar, pero sí te permitió entender los conceptos de funcionamiento, ¿sí? Y que sabes qué está pasando, qué está ocurriendo, ¿sí? Ahí es donde verán, se trabajará con esta parte, ¿sí? Entonces, necesito que empiecen a trabajar y que consigan sus piezas. Empezaremos el próximo miércoles. Haré un repaso de todo lo que son operacionales, ¿sí? Desde lo más básico, porque los vamos a estar usando, ¿sí? Yo supongo que todos tienen su multímetro para que trabajen en su casa con su multímetro, ¿sí? No necesitamos que tengan un osciloscopio en su casa, nada más un multímetro, con eso es más que suficiente. Que tengan su fuente de más o menos 12 volts. Pueden utilizar una fuente de computadora, que ahí trae más o menos 12. Hasta donde sé, antes las vendían muy baratas en el centro, que funcionaran. Quien ha desarmado una computadora de escritorio, esa fuente le sirve, ¿sí? Funcionan bastante bien. No necesitamos una fuente cara, una fuente sumamente sencilla, ¿sí? O hacen ustedes que debieron haber aprendido a hacer fuentes que hagan con su transformador, su puente de diodos, su capacitor de filtrada a la entrada, su 7812 y su 7912, sus capacitores de salida para quitar los transitorios, esos pequeños transitorios, y con eso les funciona, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Si van a hacer la fuente, por lo regular ustedes en la escuela les piden que metan un capacitor después del puente de diodos de 1000 micros, métanlo de 4700 y no van a tener nada de rizo para que funcione muy bien. Ahí ustedes deciden cómo lo hacen. Implica que probablemente de esta semana que viene, yo creo que en 2 semanas, me gustaría que revisáramos cómo está funcionando su sensor, ¿sí? Ese es el que me va a entregar la variable de proceso. Y tiene que estar bien. Hay que calibrarlo. Les voy a dar después la teoría de cómo hacemos la calibración. Normalmente todo el equipo electrónico se calibra. Se hace una calibración. Pero estamos en control. Vamos a hacer calibración con medida patrón. Todas las variables para control las calibramos con medida patrón. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar las medidas patrón para tener una precisión en la calibración y tenga valores
reales, ¿sí? Lo que realmente debe de indicarse. No vamos a calibrar con voltaje. Si yo calibro con voltaje, tengo un circuito exacto. Yo quiero un circuito preciso, por eso hago una calibración con medida patrón. Ya les daré toda la teoría, toda la técnica para hacerlo. Yo espero que si más o menos lo hicieron en 2 semanas lo tengan ya armado, no es muy complicado. El circuito es sumamente sencillo. Realmente los circuitos van a ser muy sencillos. Lo difícil va a ser cómo vas a pasar toda esta teoría que sabemos y me la puedas explicar en un circuito cómo está funcionando. Aplicada toda la teoría en un circuito que funciona. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero? ¿Quién me puede decir? Si vamos a una planta, los vemos vestidos igual, con su overol, sus botas, su casco, y aparentemente hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un ingeniero y un técnico? Que uno busca dar solución a un problema, o bueno, se le presenta un problema y él busca la solución, el ingeniero. Y el técnico, pues no es que no la busque, pero no tiene las capacidades como para resolverla, sino que sirve para llevar una serie de instrucciones. Está bien su concepto, está bien lo que me dijo, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo más que odian estudiar en su casa? ¿Qué es lo que no nos gusta como estudiantes estar leyendo? Todo lo que es teórico. Teoría. Pues esa es la diferencia entre un ingeniero y un técnico. El ingeniero sabe mucha teoría. El técnico no maneja teoría y se va a la metodología práctica. El ingeniero tiene teoría y lo que dijo su compañero Roberto es para que dé una muy buena solución y no se repite el problema. El técnico nada más va a cambiar piezas, te va a volver a reconfigurar lo básico y demás. Pero ¿por qué está recurriendo una falla que el técnico la puede arreglar muy rápido? ¿Y cómo voy a hacer que eso ya no vuelva a ocurrir? Bueno, me baso a todo lo que sé de teoría para hacer las modificaciones y ahora sí, algo muy bueno. Y eso que no nos gusta de estudiantes, leer teoría, eso es lo que te hace muy bueno como ingeniero, toda la teoría, ¿sí? Con la teoría resolvemos los problemas más complejos que hay en la industria, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Que la teoría, eso que nunca nos gustó en la escuela, es la que te va a hacer muy bueno a nivel trabajo, ¿sí? Entonces, queda claro. Comentario. Yo no paso lista. ¿Alguien tiene una idea de por qué yo no paso lista? Porque es el que realmente quiera entrar o asistir a sus clases. Primer concepto. Todos son mayores de edad, ¿no? Si son mayores de edad, son adultos. Si eres adulto, debes de ser responsable, ¿sí? Esa es la parte fundamental. Y eres un adulto y eres responsable. Lo que estás haciendo aquí en octavo y noveno es lo que te va a dar trabajo. Segunda, pueden entrar a todas las materias, incluyendo esta, específicamente me refiero a esta que vamos a manejar. Pueden entrar como estudiantes o pueden entrar como ingenieros. La decisión es de ustedes, la que tomen es la buena para ustedes, lo que ustedes decidan es su vida, ¿sí? Y ustedes ahorita están en el desarrollo de su vida, ustedes están decidiendo qué va a ser su vida en el futuro. Lo que ustedes hagan ahorita ya es decisión de su vida. No le echen la culpa a nadie, ni a sus padres, ni a los profesores, ni a nadie. Esa es su decisión. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de entrar como estudiante o entrar como ingeniero a las materias? La forma en la que aprendes o la forma en que le vas a querer dar el giro a lo que se está dando en la clase. Así es. Más específico.
Si entras como estudiante, solo te interesa pasar, tener una calificación aprobatoria. Si te interesa ser ingeniero, te interesa aprender. Y aprender cuesta, no es fácil. La decisión que tomen ustedes es suya, no es de nadie más. Ustedes van a decidir si quieren ser estudiantes o quieren ser ingenieros. Lo que sí es claro, cuando tú trabajas, el concepto de estudiante no existe. Nada más existe el concepto de ingeniero. Pero la decisión es de ustedes. Ustedes están decidiendo ya su vida porque son adultos. Ustedes ya deben tener una responsabilidad, ¿sí? Deben ser responsables. Todas sus decisiones, a quien los únicos que les va a repercutir es a ustedes mismos, a nadie más, ¿sí? Tienen la capacidad de razonamiento para que ustedes encuentren sus errores, ¿sí? Todos como seres humanos tenemos defectos, cometemos errores. Pero ¿qué creen ustedes son de control? Y ya más o menos tienen una idea. ¿Qué hacemos con el error en control? Lo llevamos a cero. Exactamente. Esa es tu experiencia. Cuando tú te analices como persona fríamente, ¿qué es lo que hacemos con un proceso? No necesitas decir, ay, encontré mis errores y los publiques en Facebook o en WhatsApp, lo que sea. No, son tuyos. Corrígelos. Todos, la mayoría como estudiantes, somos algo flojos, algo irresponsables. Recuerdo yo cuando estaba en la escuela, ¿sí? Todo lo dejaba, pues, me quedo una semana, la otra semana empiezo, ¿no? Yo no fui diferente a ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes eran mejores que yo, es muy probable, ¿sí? Pero son nuestros errores. Hay que empezarnos a ver en qué estoy mal y aceptarlo. En cuanto tú aceptes que si tienes un error en tu forma de ser, corrígelo poco a poco. No lo vas a hacer de un día a otro. Te va a llevar tiempo, pero velo corrigiendo. Por eso eres de control, minimizar tus errores, ¿sí? Que cada vez cometas menos errores y que tus errores no sean tan grandes. ¿Por qué? Un análisis de proceso, un análisis de situaciones, esos análisis de proceso, las situaciones que hoy tenemos en la vida diaria, ¿sí? Cuando tengan ustedes, que mucha gente dicen que son fracasos, ¿lo podemos catalogar como fracaso? No, no siempre y cuando se aprenda de eso. Sí, no es un fracaso, entonces es una experiencia. Y de esa experiencia analizas por qué tuviste ese gran error. El fracaso, hablamos de un gran error. Yo lo manejaría hablando de control como un paro de emergencia, ¿no? Ahora, ¿cómo corrijo eso que en un momento dado tomé una mala decisión o no preví, no tuve esa prevención de pensar que iba a pasar esto? ¿Qué es lo que hacemos en procesos? Hay que prevenir todos esos errores grandes que son los que nos provocan los paros de emergencia, ¿sí? Entonces, en tu vida es eso, aplica el control. Si tienes errores, trata de minimizarlos poco a poco, que sean cada vez menos. Si tuviste alguna vez una falla grande que mucha gente le llama un fracaso, ¿sí? No, esa es una experiencia y de ahí analiza y ve por qué cometiste el error y corrígelo, nada más. Cuando tú tienes algo que mucha gente dice tienes un fracaso, ahí no se acaba tu vida, tienes que seguir viviendo, no se pare el mundo, todo el mundo te dirá que pobrecito, etcétera, pero nada más, tú tienes que salir solo adelante, ¿sí? Hablamos de solo y solas como compañeras, ¿no? Entonces, decisión de cada quien decide su vida. Les hago un comentario. Yo creo que ustedes ahora ya son muy afectos a las aplicaciones para tomar un taxi. Los que hayan tenido la oportunidad, yo sé que no todos lo pueden hacer, pero los que han podido tomar un Uber, un Didi, ¿sí? ¿Qué han observado en los conductores? Exceso de amabilidad. Sí, y eso te lo da una educación, ¿no? Implica que actualmente
Hay mucho que hizo una carrera, un profesionista, y no tiene trabajo. Fueron buenos estudiantes, mas no quisieron ser buenos profesionistas. ¿Sí? Competencia por trabajo. ¿Creen que haya mucha competencia para conseguir trabajo cuando ustedes egresen? Yo imagino que sí. ¿Cuántos egresan de CIME? Yo diría que depende. De ICE, estrictamente de ICE. Ustedes son de ICE. ¿Cuántos egresan? Como unos 400. Más. ¿Quién tiene otra idea? ¿No? Estaban egresando en lo que llamamos un semestre normal, como 600. Y en uno que seamos desfasado, como 400. Ahorita que con la pandemia se está pasando a todos los alumnos, ¿no? Van a egresar mucho más. Preguntaría, ¿habría trabajo para 900 ingenieros cada año? No. Pero yo hablé de CIME Zacatenco. ¿Y qué pasa con el CIME Culhuacán? Sí, faltan además. Son como 600 allá. Pero te falta la UNAM. Te falta la UAM. Te faltan todos los TEC de Monterrey que hay por todos lados. Los de la UVM. Y si te vas a los tecnológicos de provincia, y hay muchos. Te preguntaría y piénsenlo. ¿Creen poder competir con todos ellos para conseguir un trabajo? Que lo único que te va a hacer conseguir un trabajo, ¿qué tan bueno eres para hacer razonamientos? Porque los ingenieros nos dan un problema, lo analizamos, lo pensamos, lo razonamos y damos solución. ¿Sí? Esa es tu entrevista de trabajo. ¿Cómo piensas, cómo razonas, cómo atacas un problema? ¿Sí? Tristemente el Politécnico lo están dejando caer impresionante, nivel cada vez más bajo, y con esta pandemia lo veo peor, ¿sí? Y los tecnológicos de provincia se están superando mucho. ¿Cuál es la diferencia? Voy a hablar mal de mis compañeros, pero espero no lo comenten, por favor, si no me van a correr todos, me van a agarrar a golpes. Problema que veo en el Politécnico. Están certificando carreras. ¿Qué te piden para certificar carreras? Que tengas maestros en ciencias, doctores en ciencias, ¿no? Es más, andan pensando en la certificación internacional, por tanto, doctor que hay en el Politécnico. La pregunta es, ¿cuántos de estos maestros en ciencias y doctores en ciencias han trabajado en la industria? ¿Sí? ¿Qué te van a aportar de experiencia laboral? Independientemente que la teórica es buenísima, ¿eh? Eso no lo podemos negar. Entre más sepas conocimientos complejos, es mejor. El problema es cómo te lo asocian al área laboral real, ¿sí? Y los tecnológicos de provincia están contratando puros ingenieros que están trabajando. Se está viendo una disparidad enorme, ¿sí? Dedíquenle mucho a estudiar. Estudien más de lo que damos. Entiendan bien, pues, porque llevan esa gran desventaja. No, excepto el profe José Luis, que les da mucha experiencia de trabajo, que es el que les va a dar PLCs. Nadie más se los va a dar, ¿eh? Entonces, por ahí va. No comenten esto, por favor, con los compañeros, si no, me van a meter en problemas. Sí. Pero yo estoy viendo eso, ¿qué está pasando con el Politécnico? Sí, te estás certificando, tienes muchos doctores, pero el problema es que ninguno ha trabajado, ¿sí? Decía en un de los cursos de educación que he tomado alguna vez, decía una doctora, era española, me llama mucho la atención, los españoles no son muy afectos a ese tipo de comentarios, decía, tú como profesor y que estás ahí con tus alumnos, ¿cómo vas a enseñar algo que tú nunca has hecho? ¿Sí? Y normalmente la ingeniería es aplicación. Debemos saber aplicar, ¿sí? Es muy diferente a que hagas una maestría. Una maestría es dominio de una materia. Un doctorado es innovación,
tienes que innovar. La pregunta sería, ¿cuántos doctores están innovando aquí en este país? ¿Sí? Entonces, por ahí va todo esto. Todo esto que les comento no es para la única razón es para que ustedes vean que está difícil, está complejo, que no por el hecho que diga salí del Politécnico, del ESIME, te van a dar trabajo. Simple y sencillamente vas a entrar una competencia muy fuerte por trabajo. ¿Quiénes se consiguen buen trabajo? Quienes tienen bien fundamentados sus conocimientos, ¿sí? Y se colocan rápido. Normalmente quienes son dedicados, que se estudian, que les gusta, les lleva 15 días, un mes máximo y consiguen trabajo. Según como hayan estudiado, se va a ir el tiempo más largo para poder tener trabajo. Si quieren hacer maestría y doctorado, háganlo. Es un plus, es un más que vas a llevar. Yo les recomendaría nada más. Trabaja 2 años. Trabaja 2 años, haz tu maestría, haz tu doctorado y vas a explotarlos al máximo. Cuando te estás tomando las materias, te estás imaginando, esto lo puedo hacer aplicándolo a esto, y no te quedas como matemático puro, ¿sí? Sino que sepas que las matemáticas se aplican a la industria. Y eso es lo que nosotros hacemos como ingenieros, aplicamos matemáticas a la industria. Y somos muy buenos, pero si lo sabes aplicar, ¿sí? Bien. ¿Dudas cómo va a ser el curso? Va a ser práctico, ¿eh? Qué bueno que nos abrieron los laboratorios. Nos vamos a ver cada 15 días, ¿sí? Porque van a ir Profe, una semana uno. Sí, dígame. ¿dónde se encuentran los laboratorios? ¿En qué piso? Ahí en el laboratorio ligeros, a la altura del edificio 2. Vale. Allí sí, en el edificio 2, a la altura del laboratorio ligeros, en el primer piso, ¿sí? Ahí está control. Entonces, nosotros, afortunadamente para nosotros, necesitamos nada más osciloscopios, ¿sí? Que los osciloscopios que tienen laboratorios de lo peor que hay son los más corrientes que hay cosas que no van a poder sacar porque no sirven para nada. El Politécnico equipa con equipo de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, los osciloscopios no son buenos. Entonces, hay cosas que no vamos a poder sacar, sobre todo cuando saquemos la gráfica de Ziegler-Nichols, ¿sí? Que la tienen que sacar de la respuesta real de un sistema. Y les va a costar mucho trabajo y va a ser mucha imaginación, mucha intuición, porque el osciloscopio no te lo va a dar, que lo debería de dar, se supone. Que para eso serían, para obtener esas buenas características, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que tú aprendes a trabajar con lo que tienes y no te quejas y funciona. Ahí es donde aportamos toda nuestra capacidad de razonamiento, de improvisación, de análisis para tomar buenas decisiones, ¿sí? Bien, entonces quedamos en eso, ¿no? Sí me gustaría que fueran, ya sea que si se conocen, pueden designar a uno que vaya al centro, se compre los sensores, un LM3, el LM35, el más barato, que compren sus operacionales, el 741. Va a parecer comercial, pero si pueden, compren en AG, es de los que importan directo, ¿sí? En el centro es muy común que te vendan piezas recicladas, que las quitan de tarjetas y te las venden. Ya con el tiempo, si nos vemos, les diré cómo revisamos una componente de la que es una nueva y de la que es una reciclada, ¿sí? Y pues son muy hábiles y se ven nuevas, pero ya fueron usadas, ¿no? Entonces ahí, luego por eso no funcionan bien las cosas, ¿no? Para todo eso. Entonces, el próximo miércoles hago un repaso de todo lo que son operacionales, porque los vamos a usar. Vamos a trabajar fuentes simétricas, traten de tener su fuente para que trabajen en casa. ¿Por qué vamos a usar fuentes simétricas? Porque vamos a trabajar con inversores, ¿sí?
¿Por qué trabajamos con inversores? Porque la retroalimentación es negativa. Si trabajo con un inversor, la retroalimentación es positiva y lo que nosotros sabemos de control es que la retroalimentación positiva hace una integración, entonces se sale de control. Por eso usamos retroalimentaciones negativas. Vamos a usar inversores. Si yo no tengo una fuente simétrica, simplemente no me funciona, ¿sí? Si voy a meter un voltaje positivo, voy a obtener un negativo. Y si no tengo una fuente negativa, pues no va a aparecer, ¿sí? Entonces, vayan preparando eso, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí. El próximo lunes empiezo con toda la teoría de lo que son operacionales. Voy a trabajar con el 741. Bajen las hojas de datos, su datasheet del 741, del LM35 también bájenlas, todas están en internet, para que las tengan y léanlas, ¿sí? Entonces, si no hay más por el momento, que tengan un buen día, una buena tarde y cuídense mucho. Profe, yo sí tengo bueno, más bien es una consulta. Es que Dígame. tengo, para entrar tengo el correo temporal, porque nunca me contestaron y nunca pude recuperar bueno, no he podido recuperar el institucional normal. ¿Se lo puedo mandar para que me agregue al grupo, por favor? Mire, le voy a decir, yo estoy trabajando aquí en Microsoft Teams. Entonces, Ajá. yo nada más meto su nombre, ¿sí? Yo no meto correos. Y el Ok. servidor del Politécnico es el que busca su correo. De todos modos, déjeme apuntarlo, su nombre, porque luego vienen ustedes con dos nombres, aparecen en dos, uno que aparece como alumno y otro como temporal. Usted es Roberto Rosas Aguilar, ¿verdad? Ajá. Sí, es que precisamente yo creo que pasó eso porque ya me habían agregado con otro. Me imagino que es el institucional normal que llevo desde Boca, pero pues no tengo acceso a ese. Sí, lo reviso para ver si puse el temporal en lugar del de alumno, porque acá hay quien tiene hasta 3 correos diferentes, Sí. pero ya ahí nada más me dice alumno, entonces yo busco el de alumno, ¿sí? No, el mío sí tiene un número, es 2100, y luego tiene las letras TMP de temporal. Ah, ¿y ese es el que quiere? Sí, profe, porque luego que el otro no lo puedo recuperar. Bueno, no lo he podido recuperar. Ah, bueno, perfecto, entonces lo busco como que sea el temporal. Por favor, profesor. Para darlo de alta. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? Yo, profe, Yo, profesor. A ver, primero Isaac. Ok. Aquí en Teams, en la aplicación no me parece como la clase de señales Ah, es que tuve un de error. sistemas. En teoría lo corregí, pero no lo había corregido. Sí lo vi y lo cambié y le puse control analógico, pero sí le había puesto para el lunes específicamente. Ajá, nada más me llega como la notificación al correo de la conferencia, como Sí, la de ahorita, pero no está como en la aplicación la clase completa. Ajá, O sea, como el sí, grupo. sí, en la edición primero puse señales temas, luego ya se supone que lo corregí y lo reenvié la actualización, pero lo reviso otra vez, ¿sí? Ah, ok. Sí. Tu compañera Diana. Sí, profesor. Yo tengo el mismo problema con mi correo institucional. Mandé varias veces y nunca me contestaron. Entonces, ahorita estoy con el de alumno guinda, Ujú. que es el temporal. Ah, entonces le busco también el temporal, ¿no? Sí, por favor. Sí, porque yo busco el que diga alumno. Entonces pongo que es el que lo debe de tener bien. Entonces, ustedes dos en temporal, busco el temporal. Ujú. Es que dice las dos cosas, profe. Haz de cuenta que dice lo de tmp@alumnoguinda.mx. Por eso le decía que si quería le mandaba el Bueno, correo. compañera Diana y su compañero Roberto, mándenmelo por favor a mi correo, que es fernandolauro@yahoo.com.mx. ¿Todo con minúscula, profe? Todo con minúsculas, sin guiones, sin puntos ni nada. Nada más es fernandolauro@yahoo.com.mx. Sí, Profe, profesor. gracias. Gracias. ¿No dudas más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por el momento parece ser que no. Bueno, Profe, entonces, sí, dígame. entonces,
¿empezaríamos a ir a los laboratorios en 2 semanas? ¿O Sí. es que me confundí? Sí, ok. Sí, pero ya decidiríamos si van los nones, van los pares o quiénes van, porque va a ir la mitad una semana y la otra mitad. Entonces, por eso cada vez que van al laboratorio tienen que tener casi todo ya armado, llevarlo nada más para trabajar directo, no llegar a armar. Y no se podría que fuéramos todos, porque, bueno, estaba leyendo que el aforo es del 50% de un grupo de 30, y pues aquí somos en total menos de 50. Son 14. Ajá. Sí. Habría que platicarlo con el jefe de laboratorio y con el presidente de academia, que son los que nos dicen qué hacer, ¿no? Pues les tenemos que dar un informe de cuándo vamos a ir y ellos son los que nos dicen cuántos van a venir y demás. Todavía no nos pone, todavía no está de acuerdo porque es la primera vez que van a ir al laboratorio, ¿no? Sí, creo que ya ni conocen la escuela ustedes, ¿no? Ya, se olvida. Tienen casi 2 años sin ir. Bueno, entonces lo veo, ¿no? Veo eso de si van los 14. Lo comento con el presidente académico y con el jefe de laboratorio. A ver si pueden ir todos. Ok, profe. Bueno, entonces que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Igualmente.